Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Bienvenidos una vez más a su devocional de este día. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿en alguna oportunidad ustedes han experimentado alguna tribulación? ¿O si están pasando algún problema? Permítame decirle que en la Biblia hay tormentas que corrigen y también hay tormentas que nos ayudan a perfeccionarnos. De hecho, una de las personas que tuvo estas tormentas fue Jonás. Recuerde que él vivió una de esas tormentas correctoras porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Así también, los discípulos del Señor Jesús también tuvieron una tormenta. Sin embargo, ellos sí estaban bajo la voluntad de Dios. Pero esa tormenta fue una tormenta para crecimiento. Ellos estaban en el mar de Galilea en la voluntad de Dios. ¿Les parece eso raro? Le invito a que se quede hasta el final de este video para que usted pueda tener y cumplir esos pasos que son necesarios para que usted pueda tener paz en la tormenta. Empecemos. Todos los seres humanos experimentamos tormentas en nuestras vidas. En este mismo momento hay muchas personas enfrentando tormentas tales como desilusiones, enfermedades, problemas económicos o algún otro tipo de problema. ¿Está usted en alguna tormenta en este día? ¿Está usted con algún problema? Permítame decirle algo. Dios no le sacará de esa tormenta, pero Dios le dará la paz en medio de esa tormenta. San Juan capítulo 6, versículo 16 nos habla un poco de los problemas, pesares, dolores o dificultades en las cuales nosotros podemos tener esa tormenta en nuestras vidas. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ahora recuerde, los discípulos estaban en medio de una tormenta y él les dice: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida al lugar donde iban. Jesús había estado con sus discípulos enseñándoles y había realizado el milagro de alimentar a más de 5,000 personas. Los discípulos no solo estaban llenos de alimento físico, sino también estaban llenos de éxito. Experimentados hombres de mar suben a su barco para cruzar hasta el otro lado del mar alegres de un lindo día. Entonces, de repente, el viento comenzó a soplar las nubes, cubriendo la luna y las estrellas. El viento estaba soplando más y más fuerte. Las olas comenzaron a levantarse y el agua del mar empezó a llenar el barco. Ahora ellos se encontraban en medio del mar. Estos experimentados marineros se llenan de temor haciendo un esfuerzo con los remos, pero estaban ya muy lejos de la orilla como para nadar. Ellos estaban seguros que van a naufragar. ¿Y dónde está Jesús? ¿Por qué no había venido con ellos? Los había olvidado. De pronto lo ven caminando sobre las aguas, pero eso no les causa ninguna alegría. Ahora el temor se transformó en terror. Y dicen: ¿será un fantasma? Y entonces les reconocen y dicen: es Jesús. Y él les habla
y les dice, no temáis. En el Evangelio de Mateo dice, tener ánimo, yo soy, no temáis. Y ellos lo recibieron en el barco y cuando así lo hicieron, observe esto, cuando así lo hicieron, de inmediato se encontraron en la orilla. Ahora, quiero darles principios bíblicos donde usted estará en paz en medio de la tormenta. Principio número 1. Estamos gobernados por la providencia de Dios. Lo que sucedió a los discípulos no fue ninguna coincidencia, no fue un error, ni era algo que debía haberse evitado. La tormenta sencillamente no tomó a Jesús por sorpresa. San Juan, capítulo 6, versículos 17, nos dice, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaban ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Era Jesús quien los envió a la tormenta. Puede ser de que Dios ha diseñado su tormenta. Puede ser de que Dios esté tolerando esta tormenta. Y si Dios no ha hecho esta tormenta, déjeme decirle, mi hermano, mi amigo, que Dios ha permitido esta tormenta para usted. Principio número 2. Dios está en control de todo. Salmo 107, versículo 24 y 25. Ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. ¿Lo ven? Es Dios quien controla los vientos y las olas. Él es el que causa que las tormentas lleguen. Vamos a tener dificultades y lo primero que usted puede decir cuando la dificultad llega a su vida es que tiene una providencia de Dios y esa providencia de Dios le permite que Dios tenga el control. Principio número 3. Estoy creciendo en medio del plan de Dios. El plan de Dios es que usted aprenda. Salmo capítulo 4, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. En la Biblia hay tormentas que corrigen y tormentas que se perfeccionan. Jonás, que pasó 3 días y 3 noches dentro de un pez, estaba en una tormenta correctora. Es decir, él estaba en ella porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Él huía de Dios y Dios envió una tormenta correctora. También hay tormentas que perfeccionan. Estos discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios, sin embargo, estaban en una tormenta. ¿Por qué ellos obedecieron a Jesús? Porque Él quería que ellos crecieran. Nuestro Señor buscaba que no fueran unos discípulos débiles, sino al contrario, quería que estos discípulos crecieran en su fe. Y Él permitió que estuvieran en una tormenta para que ellos crecieran. Recuerde que usted es gobernado por la providencia de Dios cuando está en la tormenta. Él gobierna sobre todo y usted está creciendo en su plan. Principio número 4. Estoy favorecido por sus oraciones. Jesús hacía otras cosas. Él oraba. Él estaba en la cima de la montaña orando. Mateo capítulo 14, versículo 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Escuche, no piense que Jesús lo ha desamparado, así como creían los discípulos que se había olvidado de ellos. Él quizás no está con usted, sin embargo, Él está pendiente de usted. Él estaba orando en ese momento por sus discípulos. Veamos San Marcos capítulo 6, versículo 47. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario,
cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Se fija, él les miraba como remaba con gran fatiga, quiere decir que él los estaba observando. ¿Sabía usted que él lo ve a usted en este momento? Él está al tanto de sus dificultades, pero él está orando por usted. Hay personas en esta tierra que nunca nadie ha orado por ellas. Si usted está en la lista de oración de alguien, usted es muy bendecido. Y le puedo asegurar que también está en la lista del Señor Jesús. Leamos nuevamente San Juan capítulo 6, versículo 20. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Leamos también Mateo capítulo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Puedo ver a estos discípulos con el sudor en su frente, sus rostros de temor, sus manos ya agarrados de sus remos, ya fatigados, con dolor de espalda, remando y remando. Mateo relata que Jesús llegó a la cuarta vigilia de la noche, eso es, entre las 3 y las 6 de la mañana, la hora más oscura. Parecía que Jesús se había olvidado de ellos y no fue que Jesús los había olvidado. Realmente ellos habían olvidado al Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Jesús acababa de realizar un milagro de alimentar a 5,000 personas. San Mateo capítulo 14, versículo 12. Llenaron 12 cestas. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Cada discípulo tenía una canasta de pan al lado de sus pies y después de haber presenciado un milagro, ahora ahí estaban llenos de miedo. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesús nos ha librado de algún problema? ¿Cuántas veces Dios nos lo ha protegido? ¿Cuántos milagros ha hecho Él por nosotros? Pero usted y yo a veces nos olvidamos del Señor Jesús. Pablo nos enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 que todo es bendición. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero nuestro Señor esperó. ¿Por qué esperó? Bueno, su espera, su retraso antes de llegar a ellos fue muy estratégico. Además fue deliberado. ¿Por qué? Veamos qué nos dice Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿No es este versículo muy estupendo? Por tanto, Jehová esperará no para ser cruel con usted, sino para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado Dios en gloria. Él no solo sabe lo que a usted quiere, Él sabe lo que usted necesita, y entonces, bienaventurados todos los que confían en Dios. Usted necesita esperar. ¿Y saben por qué? Porque Dios quiere que usted espere en Jesucristo. ¿Por qué Dios está esperando que usted espere en Él? ¿Alguna vez ha pensado en la deliberada tardanza del Señor cuando Lázaro está enfermo y muere? María y Marta, que amaban al Señor Jesús y sabían que Jesús también amaba a Lázaro, mandaron a buscarle. Entonces estaba él en la ciudad de Betania y le dijeron, Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. La Biblia nos dice que Jesús se quedó 2 días más en lugar que estaba. Jesús esperó
2 días, y cuando llegó ya habían pasado 4 días. Y Jesús dijo: me alegro de que Lázaro esté muerto. Algunos de ustedes dirán: pero pastor, eso es lo que no lo dijo. Sí, no lo dijo, pero con su misma actitud y acciones, él lo reconoció. Déjenme contarles. Suponga que Jesús hubiera venido inmediatamente y hubiera sanado a Lázaro. Y él pudo haberle hecho así, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera sanado a Lázaro, algunos hubieran dicho que Lázaro de todas maneras iba a ser sanado. Pero ellos no tuvieron ninguna explicación frente al milagro de revivir a Lázaro. Jesús tuvo un plan, y ese plan no lo entendía ni María ni Marta, pero prácticamente un plan que tenía Jesús para Lázaro. Recuerde que también Dios da una promesa allá en el jardín del Edén. Él dijo que él iba a enviar al Mesías. Pero ¿qué pasó? Para que el Mesías llegara se tardaron 4000 años. Escuche lo que dije. Esperó 4000 años antes de hacerlo. La Biblia dice que cuando vino Jesús fue en el cumplimiento del tiempo de Dios. Así que el Hijo cuando vino al cumplimiento del tiempo. Muchas veces tratamos de cosechar las bendiciones de Dios antes que se maduren. Jehová espera para tener piedad de vosotros, teniendo de vosotros misericordia. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios desarrolla paciencia. Dios nunca tiene prisa, pero también no se atrasa. Luego usted puede decir, en medio de su tormenta, estoy protegido por su poder. Note lo que dice en el versículo 20. Yo soy, no temáis. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Yo soy es el sagrado nombre para la deidad, que significa Él es omnipotente, Él es eterno y es el que tiene todo en sus manos. Yo no sé de sus problemas, desconozco de sus necesidades, pero sí sé una cosa. La respuesta que usted está buscando a su problema es Jesús. Jesús es todo lo que usted y este mundo necesita. Y mi consejo para usted en medio de la tormenta es que vea a Jesús, el gran yo soy. Principio bíblico número 5. Estoy siendo guiado por su propósito. Miren el versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Dios no les había prometido navegar calmadamente, mas sí les había prometido un desembarque seguro. Llegaron enseguida a la tierra a donde iban. Verá su destino y está ya determinado. Tiempo y espacio no son ningún impedimento para el Señor Jesucristo. Él lo llevará a usted a la orilla, así como lo hizo con los discípulos. Ellos pasaban por tribulaciones, pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa tormenta sencillamente representa al mundo, pero Jesús ha vencido al mundo. Eso es lo que está diciendo. La Biblia nos dice que si sucedió con los discípulos, tan pronto como recibieron a Jesús en el barco, estuvieron de inmediato en la orilla. Al recibir usted a Jesucristo, Él le llevará de inmediato a la orilla. ¿Ha confiado usted en Jesucristo? Lo invito a que me acompañe en una oración. Si usted necesita que Jesús sea su Señor y Salvador, es el momento especial para que usted haga esta oración. Querido Dios, soy pecador, estoy perdido y necesito ser salvo. Sé que Jesucristo murió por mí para salvarme.
Confío en ti, Jesucristo, ahora mismo. Con todo mi corazón, entra en mi corazón, perdóname, Señor. Comienza a ser la clase de persona que tú quieres que sea, porque tú moriste por mí. Yo ahora viviré por ti. Ayúdame a no avergonzarme de ti. Dios, ayúdame a salir de mis problemas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pido. Amén. Hemos visto estos principios bíblicos donde usted puede salir en paz en medio de la tormenta. Y es mi deseo de que usted, a través de estos principios bíblicos, tenga paz en la tormenta. Que Dios le bendiga. Mi hermano, mi amigo, si te gustó este devocional, dale like y también suscríbete. Hasta la próxima.